Bien, entonces los productos químicos son sustancias químicas que participan en reacciones químicas. Todo tiene que ver con la química, ¿verdad? La palabra química se repite bastantemente. Y en función a ello nosotros los llamamos reactivos químicos. Estos reactivos químicos hay que entender una cosa. Ustedes recordarán en el tema de la pandemia que se hablaba del famoso alcohol, ¿verdad? Alcohol a 70 y alcohol a 90, ¿verdad? 96. ¿Sí han escuchado de eso? Sí, profe. Sí, Sí. profe. ¿Verdad? ¿Y la diferencia cuál es básicamente? Aparte del costo. Porcentaje de alcohol que traen, creo. Exacto. Muy bien, Gerson. Eso quiere decir que, supongamos, supongamos no, sino que como dice Gerson, el porcentaje de alcohol, por eso dice 96. Significa que 96 hay mayor porcentaje de alcohol, ¿verdad? Eso indica. De igual manera, en nuestros productos químicos hay porcentajes que no van a estar con la terminología propiamente dicha de porcentaje, no. Van a tener otra terminología que acá en el mismo material indica, yo les voy a informar. Pero, de igual manera, hay sustancias que son más puras que otras. Entonces, normalmente nosotros vamos a usar con ciertos grados de pureza, por decirlo así, nuestras soluciones químicas, nuestros productos químicos, pero no por eso significa que no nos vayan a hacer daño. Entonces, y ojo que también en función a este grado de pureza, por decirlo así, se elevan los costos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es el ácido muriático es ácido clorhídrico, solo que está, vamos a llamarlo, diluido. Por eso es más económico, pero no por eso significa de que va a ser menos dañino para nosotros. Entonces, de todas maneras, hay que tener cuidado. Pero dentro de todo esto, ¿qué nos indica? Pues lo que nos puede o no puede hacer daño. Entonces, en estas circunstancias, tenemos lo que es la toxicidad. La toxicidad nos va a indicar el grado o nivel de cuál nos puede hacer daño a nosotros. Y la toxicidad está en función a dos factores. Una es la cantidad. ¿Cuánto tú consumes de algo? En realidad, todo es tóxico si se sobrepasa. El azúcar, si tú consumes mucho, es tóxico para el hombre, para la mujer. La sal también. En la dosis está el veneno, pero también está en función a la ruta de exposición. La ruta de exposición involucra la forma en la cual, en este caso, la persona, cómo va a llegar ese veneno ahí, bueno, no veneno, sino esa sustancia química. Lo puedes aspirar por inhalación, lo puedes tomar una ingestión, lo puedes absorber a través de la piel, de los ojos. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, no solamente la dosis. También, obviamente, tenemos la edad, incluso el sexo también. Hay algunas personas que son alérgicas. En fin, hay muchos otros factores. Pero en función de todos estos factores y en función al nivel de toxicidad, hablamos de que estas sustancias pueden ser severas. Nosotros no podemos saber exactamente si somos o no susceptibles a una sustancia tóxica. O sea, la única opción es que, no sé, cada uno empecemos a, a estar alrededor de estas sustancias tóxicas con el fin de ver si nos afecta, pero no vamos a hacer eso nosotros.
Entonces, y tampoco las personas que elaboran estas sustancias tóxicas van a estar probando en personas. Claro, hay pruebas que hacen en animalitos también, pero bueno, aparte de ello, siempre se parte de que el efecto que puede tener esta sustancia va a ser como si fuera en el peor de los casos, que va a ser una persona susceptible. Entonces, ante cualquier situación de toxicidad por una sustancia, uno tiene que asumir eso. Y claro, los efectos tóxicos pueden ser reversibles como no reversibles. Yo me acuerdo que una amiga se quemó con nitrato de plata en una práctica que tuvimos nosotros cuando estudiábamos. Se quemó su mano y le quedó bueno, tampoco es que se quemó mucho, se quemó una parte de su mano, pero le quedó una cicatriz. Ese es algo que es reversible, pero a largo plazo. Ahora, dirán pues de repente, bueno, quizás ustedes no tienen que involucrarse con esos reactivos, pero lo que sucede es de que quizás no directamente con esos, pero con otros reactivos que pueden tener reacciones con otras sustancias alrededor. Hablábamos la semana pasada de que hay que tener cuidado con el tema del laboratorio, de la temperatura, de la humedad. De igual manera, hay reactivos que van a ser propensos a ello. Pero más allá del daño que puede ocasionar en este caso, que es un daño físico, y volviendo al tema de toxicidad, a veces no sabemos los efectos hasta que ya ha pasado tiempo. Y es por eso de que las personas a veces que, por ejemplo, trabajan en las minas, presentan problemas si es que no han tenido ellos el cuidado pertinente en la mina. Y no es de una semana, a veces es de años de estar trabajando ahí y aparecen las consecuencias. Entonces, hay que tener cuidado. Pero, muy bien, hay que tener cuidado, pero a diferencia de las serpientes, que en su mayoría, que no su mayoría, pero un porcentaje son venenosas, ya tenemos esa advertencia por un saber común. Pero en las sustancias, ¿quién nos indica? Pues para ello existen las hojas de seguridad. Las hojas de seguridad son una fuente de información, la cual nos indican los parámetros o los controles que debemos tener en cuenta, ya sea si es que nosotros consumimos, sin querer obviamente, esa sustancia química, los potenciales peligros que puede tener, los primeros auxilios y las reacciones que puede tener estas sustancias. Todo reactivo químico o sustancia química que uno compre se le debe agregar su hoja de seguridad. Si no les da el proveedor, ustedes le tienen que exigir. Y si no, lo pueden buscar siempre en internet. Pero lo ideal es que el proveedor les traiga siempre. Esto sí es de ley. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que puede ocasionar esta sustancia. Y ahí nos indican qué se debe tener en cuenta. Incluso, como les comentaba, qué acciones podemos tomar. Vamos a ver acá un ejemplo. Ya tenemos para ver un ejemplo. Vamos que cargue. Esto es hidróxido de potasio. Esta es su fórmula. Estas son codificaciones que puede manejar la misma empresa. Y aquí está, esta es su hoja de seguridad. La composición, bueno, que quizás de repente a nosotros al comienzo no nos interese, quizás. Esto lo pueden manejar las personas que están en la labor de fabricar o de entender esto. Sin embargo, la parte importante es la identificación de peligros y acá te indican todos los posibles efectos adversos que puedan ocurrir.
Acá nos dice la apariencia, dice, es un sólido blanco y amarillo. Esto quiere decir que es como una sal. Peligro corrosivo, reacciona con el agua. ¿Qué quiere decir? Que si es que uno le agrega agua, va a ocasionar una evaporación, va a producir gases. Entonces, todo lo que acá de manera general nos indica. Ahora, nos indica también acá los efectos adversos que pueden ocurrir por inhalación, ya sea ya sea que tú lo aspires así porque es un polvo, porque lo consumas, incluso porque esté presente en tu piel o en tus ojos y algunos efectos crónicos. Ahora les pregunto, sabiendo que este material es tóxico, ¿qué se puede hacer para evitar todo esto de acá? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos protegemos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Mm? ¿Cómo te proteges frente a esto? Utilizando los EPPs, profesor. Muy bien, Luis. ¿Qué EPPs utilizarías si estuviera en ti esto? Para la inhalación sería el uso de mascarilla, ¿no? Y Claro, para la piel, específicamente sería los guantes, porque agarramos el producto. muy bien. ¿Qué Y más hay? es, reco- Para es para los recomendable ojos. también las gafas, ¿no? Y si es que trabajamos todo el día con esos productos, sería bueno utilizar un mandil, ¿no? Para protegernos que no nos vaya a caer otra parte del cuerpo. Muy bien, Luis. Muy bien. Exacto. Exacto. Esto lo dice Luis por una cuestión lógica, porque él no tiene que estar expuesto. Entonces, ya esta hoja cumple con el objetivo de decirnos lo que nos va a causar. Nos dice, esta es la consecuencia, así que tú tienes que tener en cuenta qué vas a usar. Incluso algunas hojas de seguridad nos indican qué EPPs, o también llamadas EPI, equipo de protección individual, vamos a utilizar. Sin embargo, a veces no se pueden evitar los accidentes. Y es por eso que hay que tener en cuenta siempre las medidas mencionadas en la clase anterior. Sin embargo, puede suceder algo. Y como puede suceder, acá dan los procedimientos de primeros auxilios, que entiéndase que primeros auxilios es algo inmediato. No significa que con eso ya vas a estar bien o vas a estar a salvo. No, es algo que tienen que atenderte de inmediato, porque si no te aplican esto, pues ahí quedaste, posiblemente. Entonces, si hay inhalación, uno tiene que tomar aire fresco. Y esto es no solamente para este tipo de sustancias, para la mayoría de sustancias lo primero que hay que hacer, y esto tengan en cuenta que son así que cuando uno aspira, es aire fresco, buscar aire fresco. Y para la ingestión indica lavar la boca, para la piel retirar las ropas que se pueden estar contaminadas, para los ojos hay limpieza de ojos. Ahora, también existe estas medidas en caso de incendio. Hay productos que son inflamables. Pero acá nos indica, no aplica. No hay un punto de inflamación, de autoignición, o sea que se va a prender. En este caso, no es combustible el producto. Entonces podemos estar tranquilos en ese aspecto al menos.
Nos dice esto acá, productos de la combustión. Esto significa que si es que por casualidad se diera algún tipo de explosión o algo, esto es lo que va a dar como producto. Bien, y nos indican también qué hacer en caso de que esta sustancia se haya desparramado, se haya derramado, y cómo debemos almacenarlo. Miren, acá dice lo que se puede hacer con el equipo de protección personal. Como había comentado Luis, indica toda esta cosa de acá, protección de ojos, protección de piel, miren, guantes, overol, calzado. Acá dicen los materiales inclusive. Y acá algunas propiedades físicas y químicas que quizás nos puedan ayudar a nosotros. pH 13.5. ¿Saben qué es el pH, jóvenes? ¿Les han explicado antes de continuar? Y no me refiero al pH como medida de alguna conserva, ¿no? ¿Sí le han explicado? Sí, profe. Muy bien. De todas maneras, un feedback, el pH es una escala que nos indica la concentración de iones de hidronio. Y es una escala que va del 0 al 14, donde del 0 hasta el 7 es el punto neutro. Los que están por debajo del 7, hablamos de un producto que tiene un pH ácido, y los que están por encima del 7 ya están llegando a un pH básico. Este pH de 13.5, ¿qué nos indica? ¿Qué es una sustancia ácida o básica? Básica. Correcto. Muy bien. Y les digo un tip. Un tip no, sino una curiosidad. La mayoría de los productos de limpieza son básicos. Y también la mayoría de bases son de sabor amargo. Por eso el jabón es amargo. Bueno, los que han probado el jabón también. No digo que lo incluyan en su dieta. El shampoo también. Entonces, y tiene un pH de 13, o sea, ya llegando casi, está a la mitad del 14, es muy básico. Tanto lo que es muy básico como lo que es muy ácido tiende a nosotros causarnos daño, a nuestra piel, a nuestros ojos, ténganlo en cuenta. Bueno, también hay otras cosas de acá, como el tema de la ecología, que es muy importante. Y cualquier información adicional. Entonces, en la hoja de seguridad nos va a indicar eso. Pero hay algo bien curioso que también es importante que ustedes lo sepan, y que no solamente se aplica a los reactivos químicos, sino este rombo de seguridad de la NFPA. Este rombo seguramente lo han visto en otros lugares, no solamente en las sustancias químicas. ¿Dónde más aparece este rombo? A ver. Que han sido observadores. En los camiones. Ajá. Esos que- Esos que llevan gasolina, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, esto nos indica algo. Bueno, este rombito, vamos a verlo acá. Lo vamos a ver mejor. El rojo nos indica que es inflamable. Nos va a indicar, hay una escala. ¿Ya? La próxima vez que ustedes observen alguno de estos camiones, vean que el número que tiene acá. El azul nos indica los riesgos para la salud. El amarillo nos indica si es reactivo, si puede explotar, por ejemplo, como dice acá, ante algún choque. Y en este caso, o algún otro riesgo específico como es oxidante, corrosivo, radioactivo, no usar agua o riesgo biológico. En este caso nos indica de que
no es inflamable, que sí es altamente tóxico para la persona, muy peligroso. Este uno nos va a indicar que es inestable en caso de calentamiento, o sea, que sí va a haber una reacción. Y finalmente esto, que es algo específico, nos indica no usar agua. Entonces, con esto ya podemos darnos cuenta. Dentro de su material les he agregado un par de fichas de reactivos químicos. Que es importante que ustedes también lo sepan. Porque hay algunos reactivos químicos que ustedes van a estar manejando. Y bueno, algunas sustancias químicas peligrosas, tener en cuenta. Hay, como mencionan acá, hay muchas sustancias químicas y definitivamente, si bien son necesarias para nosotros, hay que tener cuidado. Incluso los aditivos alimentarios pueden ser peligrosos para nosotros. Ya de por sí, si es que uno lo consume en exceso, nos puede causar daño. Imagínense si trabajamos con eso. Entonces también hay que tener cuidado. Incluso el ácido cítrico, ¿eh? De repente ustedes no han tenido la oportunidad de manejar ácido cítrico todavía, pero el ácido cítrico es como si fuera un polvo como sal. Y como su nombre lo indica, al sabor es muy agrio. Es muy agrio en realidad. Hay que tener en cuenta eh, algunas sustancias químicas que pueden ser peligrosas. Hay muchas, pero acá les he mencionado dos nada más. En dos grupos, perdón. Unos que son los disolventes. El agua de por sí es el disolvente que va a unirse a todas las sustancias prácticamente. Sin embargo, algunas pueden reaccionar violentamente. ¿Qué significa eso? Que a veces pueden emitir vapores o pueden calentarse. Sí, hay sustancias que cuando están en contacto con el agua empiezan a liberar energía, calor. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y si no, en algunas circunstancias también pueden liberar gas. Cuando se mezcla a veces el ácido clorhídrico, puede ser con el agua, puede liberar un gas que ustedes quizás no lo pueden ver, pero créanme que sus ojos sí lo van a sentir. Entonces, el agua también con ciertas sustancias va a reaccionar, pero también algunos disolventes orgánicos, como los hexanos, como el cloroformo. El thinner, por ejemplo, es un disolvente y de por sí es inflamable. Entonces hay que tener en cuenta todos esos productos que son derivados del petróleo, el thinner, el alcohol, hay otra sustancia, el benceno, la benzina. Todas esas sustancias son peligrosas. Pueden ocasionar pueden desencadenar en algún accidente. Y en concreto, lo que debemos enfocarnos es, ahorita en este momento, son las sustancias que son ácidos y básicas. Sustancias ácidas y básicas. Como les comentaba, tanto los dos extremos van a ser muy corrosivos. Sin embargo, hay, en función a la concentración, ¿se acuerdan que al comienzo les decía, por ejemplo, el alcohol, que tiene una determinada concentración de 96 y de 70, también la concentración va a hacer que tenga un efecto más corrosivo o menos corrosivo. Sin embargo, mientras más entremos en contacto con esta sustancia, más daño nos hará. Ya les comentaré en la siguiente diapositiva algunas experiencias y algunas anécdotas que han ocurrido con el manejo de estas sustancias. Muy bien. Ahora, bueno, algunos ejemplos de ácidos tenemos el ácido clorhídrico, el ácido bórico, que de repente es conocido por ustedes,
el ácido fosfórico. Mientras que en algunos otros ejemplos de sustancias básicas tenemos el hidróxido de sodio. Hoy día vamos a ver mucho de este. El amoníaco y el bicarbonato de sodio. Claro que el bicarbonato de sodio nosotros lo usamos de manera para preparar algunas cosas. Como vuelvo a decir, la dosis hace el veneno. Así que hay que tener en cuenta esto antes de usarlos. Bueno, algunos que son de uso comercial y de que ya se demostró de que su efecto es poco, o de repente en pequeñas cantidades no nos afecta, no hay problema, pero sustancias como el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, también llamado la soda cáustica, sí nos va a causar daño. Muy bien. Entonces, eso es lo que compete a la parte teórica. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?